Hola, buenas noches, ¿cómo están? Hoy día damos inicio al tercer bimestre. Vamos a hacer el capítulo de evaluación de recursos, probablemente el más significativo dentro del curso, no el más importante. Vamos a ver la cuantificación de biomasa de peces, vamos a ver en qué aterriza eso aquí. Entonces, este es un capítulo un poco extenso, pero pienso que en 2 fechas lo podemos terminar. Bueno, asumo que están viendo mi pantalla. Y bueno, voy a cortar mi video para centrarme en la exposición. Muy bien, entonces como decía, este es el tercer bimestre o unidad 3, capítulo 9. Se trata de la evaluación de la biomasa de especies hidrobiológicas a través de métodos acústicos, como vamos a ver. Entonces ya hemos visto hasta ahora en lo que va del curso que hay distintas tecnologías y medios. Cada día se usa más tecnología, no solamente acústica, también se usa el LIDAR, ¿no es cierto? La luz láser emitida desde aviones también sirve hasta cierto modo para hacer batimetrías y detecciones de peces. Todos estos medios sirven para generar ecogramas, ¿no? Como ustedes ya saben, un ecograma son matrices de 2 dimensiones, en este caso ecogramas de ecosonda, son matrices de 2 dimensiones que permiten detectar una serie de objetos o estructuras internas en el océano, ¿no? Aquí, por ejemplo, los cardúmenes, podemos detectar la zona mínima de oxígeno o la termoclina usando el sonido. Podemos observar las migraciones de los cardúmenes, en este caso son cardúmenes de jurel, que están en horas diurnas, están por encima de la zona mínima de oxígeno y en horas nocturnas se acercan a la superficie. También podemos ver aquí a los eufausidos, podemos ver acá en lo que estoy señalando los calamares gigantes o potas, podemos ver la capa de peces mictófidos, micronécton en general, las ondas internas, estas ondulaciones que estoy señalando son ondas internas, y todo esto está georreferenciado. Entonces, todo esto es la información que nosotros tenemos a disposición hoy en día gracias a los sistemas de análisis como EcoView, LS, BI60, ESP3, Mateco y otros que son software comercial y de acceso libre que nos permiten hacer, por ejemplo, la estimación de la biomasa de los peces. Sin embargo, hay que tener en cuenta un pequeño detalle, ¿ya? La biomasa es la cantidad total de individuos de una misma especie, por ejemplo, en este caso, anchovetas. La biomasa es la cantidad total de anchovetas expresada en unidades de masa, ¿ya? Toneladas, kilos o algo así. Y la bioabundancia es un concepto relacionado. Es un concepto relacionado porque difícilmente nosotros podemos tener la pretensión de salir con un barco al mar, hacer una campaña, un crucero, una prospección y poder tener la capacidad y la seguridad de decir de que todo lo que hemos medido es biomasa. Entonces, para hacer la diferencia, nosotros hablamos de biomasa observada o de abundancia, ¿no? Esto hace referencia al número de peces, en este caso anchovetas, que estamos en capacidad de poder contar. Porque es lógico, nosotros sabemos que hay, en los métodos acústicos hay algunas limitaciones, ¿no? Hay zonas ciegas, hay campos muertos cerca del fondo, están las zonas no prospectadas cercanas a la costa donde el barco no puede entrar por seguridad. Entonces ahí quedan porciones de la biomasa de anchoveta que nosotros no podemos medir. Por eso es importante entender esta diferencia entre la biomasa y la abundancia, ¿ya? La biomasa es la cantidad total de individuos y la abundancia es la cantidad total de individuos que estamos en capacidad de observar. Eso también la llamamos la biomasa observable o la biomasa observada. En este ejemplo gráfico, todo lo que está dentro del círculo rojo vendría a ser la biomasa y lo que está dentro del círculo azul vendría a ser la abundancia. Teniendo en cuenta además que eventualmente los peces no están donde nosotros esperamos encontrarlos. Eso sucede cuando se propagan ondas Kelvin o cuando estamos en un evento el niño o la niña, cambian los patrones normales de distribución, en este caso de la anchoveta, y podríamos terminar investigando
a la anchoveta en una zona donde no está. Y de hecho esto ha ocurrido varias veces, ¿no? Ha ocurrido varias veces. INMARPE ha hecho, en algunos casos, cruceros que han arrojado baja biomasa observada de anchoveta, porque esta estaba no accesible, está muy cerca de la costa donde no podía ser evaluada, o a veces está muy dispersa en el océano abierto, y eso también hace más difícil poder medir su biomasa con métodos acústicos. Por eso es más cauto usar la expresión biomasa observada, o mejor aún, usar la palabra abundancia. En todo caso, ya sabemos qué cosa es biomasa, qué cosa es biomasa observada, qué cosa es abundancia. Vamos a hacer una revisión a la progresión de las capturas mundiales. ¿Por qué en el contexto de este curso? Porque en este curso justamente tratamos de métodos cuantitativos de las poblaciones. Muchas pesquerías han colapsado por la falta de investigación, por la falta de mediciones de la biomasa observada, y eso forma parte de un fenómeno que hasta el día de hoy ocurre, ¿no? El número de pesquerías colapsadas ha ido incrementándose en el tiempo, el número de pesquerías sobreexplotadas también, y también el número de especies explotadas. Hoy en día hay todavía especies no explotadas, hay mucho en Perú, por ejemplo, en el mundo entero. Los peces mesopelágicos son una especie no explotada o muy subexplotada, pero los métodos que estamos aprendiendo en este curso son justamente para poder aprender cómo es que se cuantifica una población. Para esto también hay que tener en cuenta las escalas. Acá en este curso hablamos de acústica, hablamos de barcos que tienen que salir a navegar, a tomar datos. No son mediciones indirectas, no son modelos, son mediciones directas. Entonces, todo esto lo podemos expresar en escalas de tiempo, que es el eje X que estoy señalando, y el espacio, ¿no? El espacio geográfico que está en el eje vertical que estoy señalando. Entonces podrán ver ustedes unos espacios de tiempo muy breves, ¿no? Minutos, horas, días, en donde se desarrollan una serie de procesos, por ejemplo, las interacciones individuales entre los peces, o el efecto de la pesca sobre la disponibilidad local, ¿no es cierto? Por ejemplo, un barco llega, echa la red y captura una gran cantidad de toneladas de peces, bueno, está efectuando un impacto local sobre la disponibilidad local de las presas. Otro fenómeno que ocurre, que es el evitamiento, que es los peces se escapan, se corren de los barcos, sobre todo por el ruido. Eso se conoce como evitamiento y es una de las fuentes de subestimación en métodos acústicos. Bueno, estos procesos que estoy señalando acá son procesos que se conocen como de submesoescala, ¿no? En pequeños espacios de tiempo. Y son prácticamente, los barcos de pesca son los únicos que son capaces de estudiar esto. Porque un barco de pesca va a una zona y está ahí, permanece en ella por determinado tiempo, algo que normalmente no puede hacer un barco científico. Un barco científico tiene que cubrir un itinerario, ¿no? Entonces no puede detenerse tal como sí lo hace un barco de pesca. En otro rango de escala, que es el conocido como mesoescala, que va desde unas decenas de kilómetros a cientos de kilómetros, y en términos de tiempo hablamos de semanas a meses. En esas escalas se dan las iteraciones tróficas y ambientales. Es decir, acá es donde impactan los eventos como las ondas Kelvin cálidas o Kelvin frías o fenómenos del Niño, provocan cambios en la composición del zooplancton, el fitoplancton y obviamente también en los peces, ¿no? Estas interacciones tróficas se dan en estas escalas. En las escalas más grandes de tiempo, en la macroescala, ya hablamos de miles a decenas de miles de kilómetros. En términos de tiempo hablamos de meses, años a décadas. Entonces, en esta gran escala de tiempo y espacio que estoy señalando, se dan otros procesos más grandes, como por ejemplo cambios en la zona de distribución y en la abundancia de las especies, ¿no? En algún momento del curso hemos hablado, la anchoveta estuvo con un muy bajo nivel de abundancia entre las décadas del 70 y 90, y después se recuperó. Entonces, como verán, son procesos que duran décadas. Y al mismo tiempo, en esos 20 años que hubo menos anchoveta, hubo más sardina, más jurel, más caballa, más merluza, más bonito, más atunes. Entonces, en realidad son cambios interdecadales que favorecen o perjudican a grupos de especies. La anchoveta comenzó a abundar
a tener la abundancia actual más o menos a mediados de los 90, y al mismo tiempo apareció el calamar gigante, apareció la múnida y otros recursos. Esto demuestra que los cambios son para grupos de especies, no para uno versus otra especie. Es importante también saber que nosotros con acústica podemos trabajar en cualquiera de estas escalas, ¿no? Pero principalmente las que abarcan estos rangos, ¿no? Tenemos con acústica la capacidad de detectar minuto a minuto, incluso algunas semanas, y podría ser más tiempo si no fuera porque el barco tiene un costo, ¿no es cierto? Entonces eso hay que considerarlo. Pero también tenemos otras fuentes de información importante hoy en día de oceanografía satelital. Hoy en día cualquier persona con un poco de conocimiento, una computadora y señal de internet, se puede bajar mucha data oceanográfica satelital sin tener que ir a la mar, ¿no? Y sin tener que instalar una antena pues enorme como la que usa IMARPE, ¿no? En los años 90 la única fuente de datos era IMARPE, que tuvo el primer laboratorio de oceanografía satelital y aún lo tiene modernizado, pero hoy en día cualquiera de nosotros ya puede acceder a esa data. Vamos a ver ahora los tipos de poblaciones, porque nosotros vamos a evaluar poblaciones, ¿no es cierto? Entonces, acá hay básicamente tres tipos de poblaciones. Una red de poblaciones cerradas, por ejemplo, acá este círculo que estoy señalando, este óvalo que estoy señalando, viene a ser el área total de distribución, y dentro de esa área de distribución hay tres zonas, hay tres subpoblaciones, una, dos, tres. Se dan cuenta, no hay contacto entre ellas. Son la misma especie, pero no hay contacto entre ellas. ¿Ya? Esto se conoce como una red de poblaciones cerradas. Después tenemos otro tipo de población, es de metapoblación. La metapoblación es idéntico a la anterior, pero con la diferencia que eventualmente, por ejemplo, un evento del Niño puede hacer que los individuos de una subpoblación se mezclen con lo de las otras subpoblaciones, como se están indicando aquí con las flechas. Esto aplica para el caso del jurel y puede aplicar también para el caso de la anchoveta. Como sabemos, la anchoveta ahí está distribuida en varias subpoblaciones, ¿no? La del norte-centro del Perú, la del sur de Perú, norte de Chile, la del centro de Chile y la del centro-sur de Chile. O sea, son genéticamente la misma especie, pero que habitan en zonas separadas, pero que eventualmente, debido a un fenómeno del Niño, por ejemplo, son obligadas a mezclarse. Entonces, a lo largo del tiempo no divergen genéticamente porque tienen un origen común y porque intercambian genes cada cierto tiempo. Y el tercer tipo de población es la que se conoce como población dispersa, ¿no? O sea, una gran área, o puede ser pequeña, pero un área determinada geográfica que tiene subpoblaciones, ¿no? Pero en las que no se detecta que hayan diferencias, ¿no? Como ven acá, las subpoblaciones están aisladas completamente dentro de un espacio geográfico. Si bien es cierto, esto no tiene que ver con la cuantificación de biomasa, es importante que ustedes lo conozcan para que se comprenda bien a qué tipo de población corresponde la especie que estemos evaluando. Y como sabemos, y por eso estamos en este capítulo, a través de la acústica podemos medir o tratar de medir, cuantificar una población de peces. Vamos a ver otro tema relacionado y es de la ventana ambiental óptima. Esto es una propuesta de Curie y Roy de 1989 que sugiere que los ecosistemas, según su rango de productividad, se ubican en alguna parte de una ventana ambiental óptima. Si hablamos en el caso de Perú, por ejemplo, tendríamos que estamos en este momento en un óptimo productivo. Desde hace más de 100 años, el mar peruano está en su nivel más alto de productividad en 25.000 años. Y esto es producto de que la ventana ambiental es óptima. Es decir, la fuerza del viento que estoy señalando en el eje X no es muy intensa en Perú, pero es lo suficiente para mantener una dinámica, de tal manera que tenemos que la abundancia, por ejemplo, de krill, el krill que hay en Perú, no el krill de la Antártida, ¿no? Que es una de las especies de macrozooplancton más importante que sustenta, por ejemplo, a la anchoveta, entre otros, se ubica también en un alto nivel de abundancia.
¿Qué pasaría en Perú, por ejemplo, si el viento fuera muy fuerte? El viento tendría una fuerza de advección, es decir, podría arrastrar lejos de la costa los huevos, las larvas de prácticamente todas las especies. Entonces, eso haría que la abundancia de las especies disminuya, como estoy señalando en este momento. De otro lado, si la intensidad del viento fuera muy débil, bueno, no habría la suficiente productividad, no habría afloramiento y por lo tanto la abundancia también sería menor, de todas las especies en general. Pero ocurre que en este momento estamos en una ventana ambiental óptima. ¿Cuánto tiempo va a durar? No lo sabemos, ojalá dure mucho tiempo. La principal amenaza es el cambio climático, que sabemos que en algún momento esta alta productividad del mar peruano va a disminuir, pero eso no se sabe cuándo va a ser. Yo personalmente creo que no va a ser antes de la comunidad científica en general, creo que considera que eso no va a ocurrir antes de unos 20 años más, pero que va a pasar, va a pasar. Vamos a ver otro tema, es la hipótesis del tamaño del hábitat que dice, la biomasa de una especie es tan grande como grande sea el hábitat que lo cobija. Obviamente, el hábitat tiene que tener condiciones ideales, ¿no? Entonces, esa es la hipótesis del tamaño del hábitat. Reitero, la hipótesis del tamaño del hábitat indica que la biomasa de una especie particular o grupo de especies es tan grande como grande sea el hábitat que lo acoge o que acoge a estas especies. Pero el hábitat tiene una serie de forzantes, ¿no? En términos de tiempo y de espacio, tenemos forzantes, por ejemplo, los eventos El Niño, los cambios o tendencias interdecadales. De otro lado, tenemos forzantes de otro tipo, como la depredación natural, la reproducción adaptada, el afloramiento local. Son todos factores que juegan a favor o en contra en un hábitat y le dan unas características que pueden ser eventualmente buenas, como lo es, por ejemplo, para la anchoveta. Yo mencioné en 1995, mediados de 92 en realidad, que comienza a haber un cambio, un enfriamiento en el mar peruano que facilita la recuperación de la anchoveta y desde entonces, especialmente desde el año 1999 hasta acá, ya van veintitantos años, las condiciones son óptimas para la anchoveta. Por eso la alta biomasa que tiene, que bordea los 10 millones de toneladas, desde hace más de 20 años, justamente porque el hábitat tiene unas condiciones y características que le son favorables. Acá hay una representación de la cubeta, el modelo modificado de cubeta de McCall, la famosa cubeta de McCall. ¿Qué dice la cubeta de McCall? Justamente lo mismo que lo anterior, ¿no? La cubeta, un espacio, digamos, en este ejemplo que estoy señalando, la cubeta tendría esta forma caprichosa que estoy señalando, ¿no es cierto? Imaginen un recipiente, ¿no es cierto?, en donde todo lo que está dentro del recipiente es favorable, en este ejemplo, para la anchoveta. Pero dentro del recipiente, dentro de esta cubeta, de forma tan extraña, hay algunas zonas, por ejemplo, las ondas internas, que son especialmente buenas para la anchoveta. ¿Por qué? Porque en estas ondas internas se acumula el zooplancton. Ya, estas estructuras internas sirven para que el zooplancton se acumula, o sea, naturalmente actúa como un sumidero de partículas, entonces la anchoveta es una especialista en encontrar eso. Pues encuentra esta onda interna, se mete ahí y está come ahí. ¿Ya? Y eso quiere decir que dentro de la cubeta misma hay zonas en donde la idoneidad del hábitat es alta. En este ejemplo, las zonas más profundas, es decir, las ondas internas, ¿no?, que pueden llegar a tener hasta unos 50, 60, 70 metros de profundidad, lo cual además a la anchoveta le conviene porque se aleja de la superficie y se aleja de los depredadores que viven en la superficie, ¿no?, los lobos, las aves. Ahora, típicamente estas zonas ricas, ¿no es cierto?, zonas de alta concentración de alimento, son por lo general estructuras de submesoescala, o sea, de pequeño tamaño, que tiene, cuando mucho, de unos centenares de metros a unos pocos kilómetros. Y si se dan cuenta para arriba, bueno, tenemos otras escalas, grandes escalas de cientos o hasta miles de kilómetros, pero donde la idoneidad del hábitat es baja. Esto es lo que es el modelo modificado de cubeta de McCall, de 1990.
volviendo a las escalas de observación, acá tenemos 3 ejemplos. Se trata de barcos de pesca. Miren, estos recorridos que estoy señalando son recorridos de barcos de pesca. Miren, estos recorridos, en este caso es un barco que zarpa de Callao y se va a pescar hasta la zona de Chicama, ¿no? Y está dando vueltas por ahí y bueno, regresa a su base en Callao. Acá hay otro ejemplo, otro barco sale de Callao, está dando vueltas por ahí y regresa a su base. Y acá hay otro ejemplo más. En este último ejemplo se le hace una lupa, le hemos hecho un zoom acá como se indica, para ver los recorridos. Es decir, este es un recorrido de submesoescala, porque tiene no más de 10 kilómetros de diámetro y el barco está dando vueltas dentro de esa zona. Entonces, esto es muy importante porque esta es la riqueza de los datos de los barcos de pesca, ¿no? Nos dan una escala de observación que un crucero científico no puede darnos, a menos que se diseñe, como algunas veces se hizo, ¿no? Cruceros de ecología del comportamiento, que consistía justamente en que un barco científico de Dimarte, por ejemplo, el Olaya, salía y recorría un cuadrado de 2x2 y dale vuelta y vuelta y vuelta durante 2 días. Entonces, eso sí permite registrar procesos de submesoescala que de otro modo no se podrían observar o estudiar. Luego vámonos al medio, hay otro tipo de recorridos, otro barco que sale de Callao y está dando unas vueltas por ahí y vemos ya acá hay una escala un poco más grande, ¿no? Igualito, el barco está dando, acá con un zoom, miren el barco está dando vueltas, vueltas, pero sobre una escala un poco más grande de espacio. Esto es una mesoescala, ¿no? Porque son de unas decenas de kilómetros hasta 100 kilómetros. Entonces, a ese nivel también es posible obtener este tipo de información con los barcos de pesca. Y al lado derecho tenemos otros recorridos. Acá tenemos 3 barcos que han hecho un recorrido escalonado, como pueden ver, en la zona de la Bahía Independencia, Punta Cabayas, ¿no? Al sur de la península de Paracas, y cubriendo espacios mayores de 100 kilómetros. A eso se le llama una gran escala. Vamos a hablar ahora del diagrama de migración de Harden-Jones. ¿Qué cosa dice Harden-Jones? Harden-Jones dice que las especies típicamente tienen 3 tipos de áreas de distribución. Zonas de crianza, donde están solamente los juveniles, zonas de adultos, donde obviamente están solamente adultos, y las zonas de desove. 3 zonas diferentes. Entonces, eso lo demostró en Chile Dagoberto Arcos en el año 2001 con una publicación que muestra justamente en el caso de Jurel, ¿no? Jurel típicamente en Chile tiene una zona de crianza en el norte, y eso incluye el sur de Perú, donde los peces son juveniles, pasan su vida juvenil aquí, en el norte, y luego cuando van siendo adultos se desplazan al centro, a la costa central de Chile, ¿no? Y ahí permanecen hasta el periodo de octubre, hasta que llega el periodo de octubre y diciembre, que es la época reproductiva, y los peces se van a alta mar a desovar, ahí está la zona de desove. Pero estas zonas van cambiando, ¿no es cierto? A veces los juveniles están más hacia Perú, están más hacia la costa, la zona de desove en los últimos años ha estado dentro del mar chileno. Entonces, pues, típicamente esto es un triángulo de migración de Harden-Jones. Algo parecido se hizo y se demostró en la publicación del doctor Yarlotodo y colaboradores del año 2012, ¿no? Donde se mostró que en realidad son varios triángulos los que existen para el jurel. Y esto nos lleva al siguiente tema, ¿no? El esquema de poblaciones distribuidos en parche, ¿no? Entonces aquí, en este diagrama de Yarlotodo y colaboradores del 2012 se muestra que hay varias zonas, varios triángulos, no es un solo triángulo. Hay varias zonas de distribución del jurel que va desde Nueva Zelanda hasta Australia, de Nueva Zelanda a Chile y de Chile hasta el sur de Ecuador. Entonces, en realidad son varias zonas de distribución de adultos y de juveniles. Por supuesto, hay eventuales migraciones entre estos grupos, tal como se indican en estos diagramas. Pero hoy en día, la distribución de jurel está principalmente centrada o predomina, digamos, el jurel en las zonas más bien costeras de Perú y de Chile. En los últimos años no se ha detectado una cantidad importante de juveniles o de adultos en alta mar. Así que esto parece ser parte de los ciclos, ¿no? En determinados momentos todo el jurel está disponible más cerca a Perú y a Chile.
El jurel además es una especie muy importante en el Pacífico Sur que ha estado en una condición deprimida por muchos años, producto de la sobrepesca, pero también producto de la cambios, ¿no es cierto?, biológicos, interdecadales que duran décadas. Entonces tenemos en este caso que se creó el año 2008 y entró en funciones el año 2013 la Organización Regional de Administración Pesquera para el Pacífico Sur, del cual Perú forma parte. Entonces, esa organización es quien tiene la administración de la pesquería de jurel. Y se ha hecho, creo yo, un muy buen trabajo y se ha logrado recuperar la biomasa del jurel. Hoy en día la biomasa ya no es como fue en algún momento 1 millón de toneladas, ahora ya se estima que está en más de 10 millones de toneladas. Las cuotas de captura han sido muy, muy conservadoras en estos años. Justamente de ayer salió publicado el informe del último comité científico, la última reunión del comité científico, en donde se aprueba un 15% de cuota de pesca de jurel. Y actualmente entonces, o para el año siguiente, el 2023, la cuota de captura para todos los países va a ser de poco más de 1 millón de toneladas, cuando podría ser tranquilamente 2 millones, ¿no? Pero en atención a la incertidumbre que hay en las evaluaciones, se ha adoptado un acuerdo dentro de la organización de no incrementar más de 15% la cuota cada año. Vamos a ver ahora el diagrama de Stommel. ¿Qué muestra el diagrama de Stommel? Es un gráfico que describe los procesos que ocurren en distintas escalas de tiempo y espacio. Por ejemplo, aquí tenemos la escala temporal, tenemos de 1 minuto hasta 100.000 años, y acá en este otro eje tenemos el logaritmo del espacio, ¿no? Del espacio geográfico. Y entonces acá tenemos en distintas letras distintas estructuras que uno puede observar, o ciclos, eventos que uno puede observar en el mar. Por ejemplo, la A. ¿Qué cosa es el A? A, si vemos la leyenda A, son microparches, es decir, son zonas de alta concentración de fito o zooplancton. Miren cuánto dura de tiempo ese parche. Dura de unos minutos a unas horas. Y ese parche se extingue porque los peces van y se comen todo o casi todo. También puede ser que la dinámica oceánica la disperse. Vamos a ver ahora el B. ¿Qué cosa es B? B es un enjambre, en este caso en el mar. Enjambre es la palabra que describe la agrupación de eufausios o krill, ¿no es cierto? Miren los tiempos que implica, de día a semanas. Ese es más o menos, pero tiene una escala geográfica también más grande. Y así por el estilo, tenemos el afloramiento, tenemos remolinos, efectos insulares, los eventos El Niño, por ejemplo, están en F, miren. F corresponde a una escala de años. Claro, hay algunos niños, como por ejemplo el de 97-98, duró 2 años. Y en términos geográficos, bueno, un evento El Niño ocurre en grandes espacios marinos, ¿no? Tiene impactos mundiales en un evento El Niño. Bueno, y así por el estilo, ¿no? Esta gráfica, el diagrama de Stommel, muestra justamente esa clase de correlación, ¿no? Entre estructuras internas en el océano, estructuras biológicas y sus correspondientes espacios geográficos, como acá el que estoy señalando, ¿no? De miles, centenares, decenas de kilómetros. Vamos a ver ahora a otro tema, estoy en la diapositiva 15, el estudio de las correlaciones de Ross y Leyet. ¿Qué dicen Ross y Leyet? Ross y Leyet sostienen en una publicación de 1990 que un depredador no puede tener acceso permanente a sus presas, porque si las tuviera acabaría con ellas y acabaría consigo mismo. ¿No es cierto? Si un depredador come exclusivamente una determinada especie, eh, tener acceso permanente a esas presas significaría el fin de él mismo, de las presas y de él mismo. Porque si él solamente se alimenta de eso, es obvio que también va a desaparecer. Entonces, es lo que se muestra aquí, por ejemplo, en este diagrama del medio. Miren acá, están en círculos negros, están representados por los depredadores. Depredador, a propósito, no es una mala palabra. Depredador es un término ecológico. Depredador significa que es una especie, se alimenta de otra, o de otras, ¿no? Depreda sobre tal o cual especie, se dice, un depredador, no es una mala palabra. Pero miren, acá sus presas están de color, puntos de color blanco. Y fíjense que está en una zona como sombreada.
Esto significa que los depredadores no pueden entrar a la zona donde están las presas. Esto es lo que ocurre en la naturaleza. Si un depredador puede entrar permanentemente a la zona donde están sus presas, entonces está perdido. ¿Ya? Eso no ocurre. Pasa como, por ejemplo, los tiburones, ¿no? Tiburones sí es un depredador terrible, pero un depredador que no se distribuye en aguas turbias. El tiburón necesita aguas claras, no le va bien en aguas turbias, no ve bien en aguas turbias. Por eso los tiburones buscan aguas claras. ¿Ah? Y parte de eso lo podemos comprobar con la pesca de tiburón. La pesca de tiburón se da principalmente en el norte, pues las aguas son efectivamente más claras, y en los veranos, a lo largo de toda la costa. ¿No? En verano, las aguas oceánicas, que son más claras, se acercan a la costa, y eso permite que los tiburones también se acerquen. Y es así como podemos ver, eventualmente podemos ver en Ancón, en Pucusana y en otros sitios, tiburones pescados por los pescadores allí cerca, más o menos cerca de la costa. Vamos a pasar al siguiente tema. Vamos a ver cómo se distribuyen en general los recursos pesqueros, los principales recursos pesqueros del país. Vamos a suponer aquí está la costa al lado izquierdo y el mar está hacia la derecha, ¿no? Y tenemos aquí dos zonas claramente diferenciadas. Por un lado, el ecosistema peruano de afloramiento, el EPA, que vendría a ser la zona nerítica ligada a las aguas costeras frías o la zona sobre la plataforma, ¿ya? Eso se conoce como la zona nerítica, y allí habitan especies como la anchoveta y la múnida, que como ustedes saben son muy abundantes en la zona costera. Un poco más afuera está la sardina. Bueno, lo poco de sardina que hay, la sardina está en una condición deprimida desde hace 20 años. Y como recursos del fondo, bentónicos, digamos hasta 40 metros de profundidad, tenemos ahí al bagre, el falso volador, pecinta, lorna, suco, cachema y muchas otras especies. Y en la zona más litoral, más costera, tenemos a la zamasa, el camotillo, espejo, lisa, cabinza, lorna, chita, etc. En zonas más profundas, siempre en la zona nerítica, tenemos a la merluza, los congrios. Y luego tenemos al otro lado el ecosistema oceánico subtropical, o EOS, que es la zona cálida oceánica ligada a las aguas subtropicales superficiales. Ahí están la caballa, ahí están la pota, que le va muy bien últimamente, el jurel, que parece estar aumentando, la caballa en los últimos años está aumentando, y otras especies como atunes, perico, etc. Pero en la zona subsuperficial están los peces mesopelágicos, por ejemplo, la bisinguerria, que es una especie mucho más abundante que la anchoveta y de la que en algún momento va a haber una pesquería. Eso está pronosticado hace mucho tiempo, eso va a ocurrir. Bueno, y en esa zona oceánica, ligada al talud, también al talud de la plataforma, tenemos al bacalao de profundidad, tenemos los langostinos de profundidad, tenemos a la centolla, ¿no? Esos cangrejos enormes, esos habitan en zonas muy profundas. Este es más o menos el esquema de la distribución de las principales especies en el mar peruano. Ya entrando al tema acústico, ahora sí, metiéndonos en el tema, todo lo anterior ha sido un preámbulo importante que hay que tener en cuenta cuando uno habla de cuantificación, es ya proceder propiamente al trabajo en el mar, ¿no es cierto? Ya sabemos el contexto, ya hemos hablado en el capítulo anterior de que hay que hacer una planificación, ¿no? De una medición, y ya cuando tenemos los datos acústicos, ya tenemos nuestro software, nuestra computadora, entonces tenemos que, la tarea principal a realizar es hacer la identificación, es decir, cardumen por cardumen, ir a determinar, usando EcoView, por ejemplo, cuál es la identidad de cada uno de los trazos. Entonces, hacer eso implica varias cosas. Por ejemplo, trazos típicos. Con una cierta experiencia, un analista de datos acústicos puede adivinar, digamos, o puede determinar, establecer cuál es la identidad de un cardumen que está viendo en el ecograma, conociendo, ¿no?, el patrón, la forma, la intensidad, el registro característico para cada especie. Eso requiere mucha experiencia y no siempre hay certeza sobre eso.
¿Ya? Anchoveta, por ejemplo, es una especie que es bastante fácil, entre comillas, de identificar por trazos típicos, pero a veces la anchoveta también se distribuye de otras maneras que no necesariamente corresponden a un trazo típico. Entonces, no es que siempre sea posible identificar al ojo, digamos, por la experiencia del operador, cuál es la identidad del cardumen. Es posible, sí, usando algoritmos multifrecuencia, poder separar, por ejemplo, todo lo que es peces de lo que es zooplancton. Eso sí es posible, eso ayuda al trabajo de identificación. Y lo más común, miren, para identificar ecotrazos, lo más común que se usa en todo el mundo es pescar. ¿Ya? Hay que hacer pesca de comprobación, es decir, estamos con el barco navegando y vemos algo interesante en la pantalla del ecograma, entonces, bueno, ahí es un momento de poder pescar, porque recuerden, además de identificar los cardúmenes, qué especie es cada cardumen, también tenemos que saber cuáles sus tallas. Tenemos que tener por lo menos idea de la talla promedio y si es posible toda la estructura de tallas para poder medir la biomasa. Si no tenemos la medición de tallas, no podemos hacer medición de biomasa. Podemos hacer una medición semi-cuantitativa o cualitativa, pero no cuantitativa. Otra forma en que nos ayudamos a hacer identificación de ecotrazos es con indicadores externos, por ejemplo, la presencia de aves guaneras, ¿no? Guanay, piquero, pelícano, especialmente guanay. Guanay es un especialista en anchoveta, entonces donde veamos guanay seguro que hay anchoveta. Entonces, esa clase de indicadores hay que conocerlos, requiere también un poco de experiencia, ¿no? Por poder usar esa información, pero es algo que rutinariamente se hace hoy en día en los barcos de mar, pero bueno, hace muchos años que se toma información de los depredadores superiores que puedan estar en la zona, aves, tortugas, lobos, delfines, lo que sea, ¿ya? Y todo eso georreferenciado, pero en los barcos de pesca también ya se hace eso rutinariamente, ¿no? Ya hoy en día las empresas pesqueras, por lo menos las grandes, tienen programas de capacitación para sus tripulantes para que tomen información sobre la presencia de aves, de mamíferos marinos a lo largo del recorrido del barco. Obviamente durante horas diurnas nada más, horas nocturnas no se ve nada. Además que en horas nocturnas se sabe, las aves están en su isla, están en su punta, no están en el mar. Algunas pasan la noche en el mar, pero no las vemos igual. Bueno, y en la práctica es sabio combinar todas estas posibilidades, ¿no? En este curso, no en este bimestre, pero en el siguiente bimestre, eh, ustedes van a aprender a hacer esa separación de peces, plancton, en una práctica sobre biovolumen, pero esa la veremos en su oportunidad. Vamos a continuar, acá tenemos un ejemplo de un ecograma, ¿no? Esto ya es un poquito antiguo, pero igual es muy útil, esto creo que fue el año 2004. Y lo que vemos en este ecograma es que hay unos cardúmenes de anchoveta. Este de acá que estoy señalando es anchoveta, este es anchoveta, anchoveta, anchoveta. Y debajo, esta capa de color verde que estoy señalando es múnida. Pleuroncodes monodon, múnida. Pero acá hay otra característica importante en este caso. Miren, esta es una onda interna. Acá hay otra onda interna más chiquita, acá hay otra onda interna y acá hay otra onda interna. Y miren, casi en todos los casos, ¿quién está dentro de la onda interna? Hay un cardumen de anchoveta metido en la onda. Acá también, acá también, acá también. ¿Por qué? Porque la anchoveta sabe que eso le conviene, ¿no? Se aleja de la superficie, se aleja de los depredadores de la superficie y encuentra más comida. Por eso nosotros hemos estudiado esto, desde que yo estaba en Marte y los colegas de Marte hemos visto que la anchoveta le gusta este comportamiento, busca las ondas internas y se mete ahí. Otra cosa importante es que hoy en día, como ya he dicho varias veces, la información está georreferenciada, fecha, hora, latitud, longitud, con matrices. Acá en este ejemplo tenemos el umbral, el valor de umbral SB que está usándose en este momento es menos 70 decibeles. El valor SB del sitio donde está el cursor es menos 999 decibeles y seguramente el cursor está en una zona en blanco, donde el valor es prácticamente cero, como podemos ver, menos 999 pues es prácticamente cero. Acá tenemos la profundidad donde está el cursor, la profundidad de valor SB que se está midiendo, y acá tenemos el número de pin, en este caso es el pin 12.297, acá está la superficie,
Ahí está la múnida, ahí está la anchoveta, está la onda interna, y dentro de la onda interna hay un parche de zooplancton, un zooplancton metido ahí. Acá hay una foto de lo que era la sala de acústica del Olaya. Ahí quien está ahí trabajando justamente es el doctor Yorlotó, que trabajó en Marte unos años y que hace poco ha estado acá en Perú. Es un reconocido científico en la comunidad internacional y sigue trabajando con nosotros. Y bueno, y acá están las computadoras que se usaban en ese tiempo, hoy en día las han reemplazado con tremendas pantallas, ¿no? Es muy bonita ahora la sala, le han puesto más pantallas, más cómodo el trabajo a bordo. Vamos a ver otro tema, vamos a ver las plataformas de observación. Bueno, las plataformas de observación no son otra cosa que los barcos. Cualquier embarcación que sirva o que esté equipada para colectar datos acústicos. En estas fotos vemos al Big Humboldt al lado izquierdo, ahora estoy señalando al Olaya, ahora estoy señalando al SNP-2, que su nombre SNP significa Sociedad Nacional de Pesquería, número 2, porque antes hubo un SNP-1, que es un barco que la sociedad le donó al IMARPE en 1971, que se hundió en un incendio. Entonces, con el dinero del recupero se construyó este SNP-2 más chiquito. Después, hace unos años le han cambiado de nombre, ahora se llama Vic Flores, BIC Flores, por el apellido de un científico que elaboró, ya fallecido, que elaboró en IMARPE. Al lado derecho vemos un barco de arrastre, ¿no? Estos tres barcos son barcos arrastreros. Entonces, la ventaja de usar una red arrastre durante una prospección acústica es que uno puede poner la red a la profundidad deseada, mientras que usar una red de cerco te limita solamente a pescar en la superficie. Bueno, y el equipamiento necesario para una evaluación acústica, primero que nada, una ecosonda de tipo digital. Las hay análogas, más baratas, lo que quieran, pero no graba datos que se puedan usar para cuantificar. Entonces, el requisito es que sea una ecosonda digital. Si es posible de grado científico, mejor aún. ¿Ya? Ahora, si no es una ecosonda científica, pero es digital, se le puede calibrar externamente con EcoView o a través de algoritmos que hoy en día están disponibles, ¿no? Hay un programa para calibrar. Se puede usar el programa de calibración del software de la ecosonda científica, se puede usar también. En fin, hay un software hecho en MATLAB, hay varias opciones para calibrar. Porque ese es un requisito. Una ecosonda tiene que estar calibrada para poder hacer mediciones cuantitativas. Ahora, es posible también que un barco tome datos sin que la ecosonda esté calibrada, pero después de la medición hay que calibrar. También necesitamos una red de pesca. Ya saben ustedes, necesitamos pescar, necesitamos conocer la identidad de los cardúmenes y las tallas de los peces para poder hacer evaluaciones cuantitativas. También necesitamos al menos un sensor de temperatura. Ojalá fuera un CTD, ¿no? Para tener mediciones de temperatura, salinidad, y si es posible que tenga un sensor de oxígeno, mejor aún. Pero por lo menos térmico, un sensor térmico para poder hacer una correlación entre las mediciones acústicas y los valores térmicos. Es importante tener covariados. A veces no sirven de nada, pero es mejor hacer el esfuerzo de tener los covariados, ¿no es cierto? Información de aves, de depredadores superiores, de temperatura, si se pudiera salinidad, estado del mar, todo eso ayuda. Entonces es importante tomar esa información de modo paralelo. Bueno, también computadora, pues obviamente hoy en día ya somos dependientes de las computadoras. Cuando yo entré a trabajar al IMARPE, todo era a mano, todo era papel, todo se dibujaba a mano, ¿no? Era muy trabajoso, era muy exigente. El trabajo hoy en día se ha simplificado mucho gracias a las computadoras. Hoy prácticamente todo es digital, ¿no? Y en cuestión de minutos o de unas pocas horas uno puede reprocesar cruceros completos, ¿no? Cosa que antes era imposible. Antes tú tomabas los datos y fuiste, ya, con lo que tomabas ahí te quedabas. Ahora puedes hacer varios remuestreos, varias revisiones, aplicar varios métodos al mismo tiempo, varios métodos de estratificación, ¿no es cierto? O con diversos tamaños de intervalo, o sea, de VM de distinta extensión,
Hoy en día eso es factible, antes no se podía. Obviamente gracias a los software, ¿no es cierto?, los programas informáticos. Vamos a ver ahora esta prospección, ¿no es cierto? Un crucero de investigación o prospección es justamente la salida al mar, ¿no? En este ejemplo que estamos viendo es un crucero hecho por IMARPE en la primavera del año 2001, hace más de 20 años, y fue el último crucero que se hizo, cubrió las 200 millas, ¿no? El íntegro de las 200 millas están aquí, y participaron el Big Playa, el Big Humboldt y el Big SNPO, ¿no? Cada uno identificados con sus colores. Y los lances de pesca hechos por estos barcos están también con símbolos de distintos colores, según estoy señalando acá. Miren ustedes la cantidad de muestreos que se hizo, son como 600 lances de pesca que se hicieron en esta ocasión, ¿no? Y esto es una característica, ¿no? Esto, si bien es cierto, los cruceros por lo general llegan hasta las 100 millas nada más o poco más, en ocasiones se hacía el esfuerzo por ir hasta las 200 millas para poder hacer un levantamiento de la mayor cantidad posible de especies. Pero el común denominador en estos cruceros de Marte es que se hacen muchos lances de pesca para reducir justamente, para reducir la incertidumbre en el proceso de identificación de los carrúmenes. Bueno, acá tenemos entonces que ya colectados los datos, pasamos al análisis, en este caso con EcoView. En esta pantalla, este gráfico que estoy señalando, tenemos EcoView, y vemos acá que hay unos carrúmenes, ¿no? Acá hay un carrumen, acá hay otro carrumen, acá hay otro, hay hasta 4 carrúmenes muy próximos entre sí. Entonces, EcoView tiene una herramienta que es un sello, lo que estoy señalando acá, este es un sello. Imagínense un sello postal, ¿no? Para poner sellos, ¿no? En papel, sellos de tinta. Entonces, si uno entra aquí, y eso lo vamos a ver en práctica, uno entra aquí, uno puede crear una categoría, por ejemplo, para la anchoveta, un sello para la anchoveta, un sello para jurel, para caballa, para lo que uno quiera. Entonces, si yo sé que estos carrúmenes son, por ejemplo, son anchoveta, yo entro al sello aquí, hay una flechita a su costado, cliqueo ahí, cliqueo sobre la anchoveta y comienzo a cliquear encima de cada uno de los carrúmenes. De esa manera les estoy asignando una identidad. A la hora de exportar los datos, me va a exportar el dato del carrumen con la identidad, con el nombre de la especie. Eso lo vamos a hacer en práctica, pero es justamente una de las ventajas de este tipo de software, ¿no? Muy amigable, muy flexible. Uno me parece a mí el mejor de todos. Claro, es más caro también, es verdad, ¿no? Pero cuando se trata de un instituto tan importante como IMARPE, bueno, obviamente y ahí tienen que tener la licencia de este software. IMARPE tiene varias licencias de este software, creo que tiene 3 o 4, y las empresas que ya también usan este software. Quien no puede darse el lujo de pagar estos $50,000 que cuesta esto, bueno, tiene software de uso libre, como ESP3 o Mateco, ¿no? Que son gratuitos, pero claro, son mucho más, no son tan flexibles como EcoView, ¿no? Se puede trabajar, no con la comodidad de EcoView. En este curso vamos a aprender EcoView y le vamos a dar a ustedes también los otros software para que los prueben, los experimenten, ya como una actividad paralela al curso, no como parte del sílabo, sino ya como una extensión. Bueno, ¿qué sale de aquí? Luego de haber analizado los datos, haberle asignado la identidad, ¿no es cierto?, carrumen por carrumen, este es un trabajo que hay que hacer diariamente porque si no se junta. ¿Ya? En los cruceros de IMARPE hay gente las 24 horas del día haciendo turno de guardia en la sala de acústica y mientras se va avanzando la guardia se va haciendo el trabajo también, se va haciendo la identificación. Parte de lo que hacemos, lo que se hace en acústica es usar algoritmos, como los que estamos viendo acá, van a ver qué fácil y hasta entretenido es hacer esto. Y así es como se separan los peces del zooplancton. ¿Ya? De eso vamos a hacer una práctica, como les dije. ¿Ya? Pero eso va a ser para el cuarto trimestre, no para ahora. Pero ustedes van a aprender a hacer estas cosas. Son algoritmos, bueno, en este caso no es multifrecuencia, son 2 frecuencias nada más en este caso, pero pueden agregarse más frecuencias. Hoy en día IMARPE trabaja con 5 frecuencias y todo se puede combinar
para facilitar la separación de los ecos de peces, del zooplancton. Ahí se está intentando hacer una identificación automática. Está funcionando bastante bien para Múnida, pero todavía falta un poco más de tiempo para tener algo concreto. Bueno, el producto de estos algoritmos es justamente esta clase de imágenes como la que estamos viendo acá. Pues imagen es un ecograma. Bueno, ustedes saben que esto es datos, ¿no? Pero acá tenemos el ecograma, miren, crudo, digamos, sin procesamiento, y miren que acá al lado derecho ya están separadas las anchovetas, incluso detectadas. Miren, cada cardumen tiene un ANC, ANC de anchoveta. O sea, ahí ya se les puso su sello, ya se les identificó, y acá está la indicación de los intervalos de muestreo. En este caso se trabajó con intervalos de media milla. Y abajo a la izquierda, miren, la múnida solita. La múnida solita aquí abajo. Y al lado derecho está todo lo demás, que es zooplancton. Entonces uno puede descomponer la imagen en sus componentes usando esos algoritmos para poder ahora sí exportar con toda calma, con toda confianza, no calma, confianza de que el 100% de lo que se está exportando es o es anchoveta, o es múnida, o es zooplancton. Todo eso se exporta a hojas de cálculo, que es lo que viene a continuación. Entonces, esto es lo que se obtiene, lo que estamos viendo es lo que se obtiene al exportar los ecogramas. Y ahí tenemos, por ejemplo, esta es una hoja de Excel, ¿no es cierto? Transecto, el número del intervalo, el VM, la fecha, la hora, la latitud, la longitud y los valores NASC. Anchoveta, jurel, caballa, samasa, múnida, bagre, falso volador, camotillo, etc. Son cerca de 16 especies que se evalúan. Entonces, esta de acá, esta bitácora acústica que estamos viendo, es la que se usa para cuantificar la biomasa de cada una de estas especies. Fíjense que acá en la bitácora tenemos la indicación en este ejemplo. Miren, lance 16, se lanzó una red Jensen y hubo un cambio de rumbo. Se pasó de navegar el transecto 14 a navegar el transecto 14-16. O sea, un intertransecto. ¿Qué viene a continuación? Bueno, teniendo ya la bitácora acústica, teniendo ya la identificación, lo que pasamos a hacer es mapas. Los mapas se hacen, bueno, hay varios software para hacerlo. El más popular de todos es Surfer, ¿no? Que estoy señalando, Surfer. Y acá tenemos, miren, una interpolación de datos acústicos al lado derecho, ¿no? Y la interpolación no es otra cosa que la generación de una superficie de nodos. Esto lo vamos a hacer en práctica, una superficie de nodos en donde tenemos la presencia de la especie de interés, ¿no? En este caso pareciera que fuera calamar gigante, creo que es calamar gigante, pero bueno, es un ejemplo de la interpolación, ¿no? Y los mapas que permite construir. También usamos sistemas de información geográfica. La bitácora acústica también la sobreponemos con la carta isoparalitoral. Si ustedes se acuerdan, un área isoparalitoral es un área imaginaria formada por la proyección de paralelos. Esta es la costa del Perú que estoy señalando, esta es la costa. Líneas paralelas a la línea de costa cada 10 millas, como vemos acá. Y que son cortadas por los paralelos de latitud cada 30 minutos. Entonces tenemos que aquí, por ejemplo, todo esto que estoy señalando es un área isoparalitoral. Entonces, la idea de sobreponer la bitácora acústica con una carta isoparalitoral, como están viendo, es justamente poder pedirle al sistema de información geográfica, en este caso es un Mapinfo, pedirle que nos calcule el promedio y el área de el valor NASC promedio y el área de cada uno de estos estratos o áreas isoparalitorales, para luego exportarlas a Excel nuevamente ya para los cálculos finales. Porque si no, imagínense, ¿no? Qué complicado sería buscar uno por uno estos VMs, ver a qué área pertenecen, cuál es el número de datos, cuál es el promedio, etcétera, etcétera. Es muy trabajoso. Pero esto es muy fácil de hacer, muy rápido de hacer en Mapinfo. Como producto del cruce de esas dos bases de datos, o sea, las áreas isoparalitorales y la bitácora acústica, tenemos cómo
producto exportado, una hoja de Excel, en donde ya nos da estos parámetros que estamos buscando. Vamos a avanzar. Bueno, ya han visto que nosotros necesitamos información oceanográfica para tratar de hallar la covariable, digamos, tratar de explicar desde el punto de vista oceanográfico cómo ha sido o cuál ha sido la relación de la distribución de la especie según la temperatura o las anomalías térmicas, ¿no? Y inclusive pueden incluirse cortes verticales. Si tenemos un CTD, podemos hacer cortes verticales, podemos tratar de entender dónde y por qué estuvo distribuida la especie que nos interesa, ¿no? Según un contenido de oxígeno, según una salinidad, según la temperatura, etc. También información biológica, ya saben ustedes, sin información biométrica, o sea, la estructura de tallas, no podemos calcular biomasa. Biomasa observada, ojo, estoy hablando siempre en términos relativos. Entonces, en esta gráfica, miren, tenemos la estructura de tamaños por grados de latitud, estas líneas azules. Entonces, estas informaciones de tamaños las usamos para el cálculo de biomasa observada. Las necesitamos. De otro lado, también se puede tomar información sobre el estadio de madurez de la anchoveta, ¿no? Eso es importante porque los cruceros típicamente hacen también mediciones de huevos y de larvas, como se indica acá abajo, ¿no? Tenemos aquí las larvas de anchoveta en color azul. Miren, hay una amplia distribución de larvas en el mar, en este ejemplo, es un ejemplo, en tanto que los huevos están más focalizados, ¿no? Los huevos de anchoveta. Y una razón para eso es que los huevos, pues creo que tienen un tiempo de maduración, si me permiten la expresión, de 2 días nada más. Luego de 2 días ya eclosionan y se convierten en una larva. Eso parecería ser lógico que hay entonces una más amplia distribución geográfica de las larvas que de los huevos. Pero reitero, este es un ejemplo. Ahora vamos a ver el método de Smirnov-Kolmogorov. Yo no lo voy a explicar acá porque esta es la clase de cosas que no se entienden. En teoría hay que llevarlas a la práctica. De esto vamos a hacer ejercicio. Pero solamente decir que el análisis de Smirnov-Kolmogorov es un método estadístico bastante sencillo que permite establecer si dos estructuras de tallas, digamos, la estructura de tallas de un lance de pesca es similar o no al de otro lance. Eso es importante porque como se hacen tantos lances de pesca, en el caso del mar, que se hacen muchos cruceros, perdón, muchos lances de pesca durante un crucero, es necesario tener una aproximación y hacer una delimitación de áreas para poder saber qué lance vamos a usar para calcular la biomasa observada de la especie que estemos evaluando. Pero como digo, de esto no me voy a detener mucho porque esto es muy difícil explicarlo en teoría, es mejor verlo en práctica, se hace mucho más amigable también. Acá tenemos un ejemplo del producto del análisis de Smirnov-Kolmogorov, la cantidad de lances, y los lances que tienen similar estructura están unidos por líneas del mismo color. Entonces acá tenemos un primer grupo en el norte, fíjense, ¿no? Y después tenemos otros grupos que se repiten a lo largo de la costa con diferentes colores. Pero como digo, esto lo vamos a ver en práctica. Ahora ya aterrizando, vamos a ver el cálculo de biomasa por estratos. ¿Cómo se hace el cálculo de biomasa? Aquí es donde aterriza todo lo que hemos venido hablando de TS, que la talla, que el sigma BS. Bueno, aquí aterriza el tema, ¿ya? Acá lo voy a describir paso por paso. Primero, miren, tenemos un área de cuadrados estadísticos, como estoy señalando en este momento aquí. Y dentro de esa área hay unos puntos de color azul. Esos puntos de color azul son los lances de pesca. Entonces yo tengo que estimar, fíjense que hay varios cuadrados, varios puntos azules dentro de cada cuadrado. Entonces, es importante que yo sepa si este cuadrado lo debo subdividir o si bien las estructuras de tallas de todos estos lances son equivalentes. Porque yo necesito decidir cuál va a ser la estructura de tallas que voy a usar para calcular la biomasa observada dentro de cada cuadrado. Entonces aquí yo he señalado un cuadrado, uno solo, como ejemplo,
Dentro de ese cuadrado, yo necesito saber cuál es el valor NASC, cuál es la talla, la estructura de tallas, o por lo menos la talla promedio, ¿no? Y ahí pongo los datos acústicos, ¿no? Están las líneas rojas, esos puntos, esos segmentos son los VMs, las unidades básicas de muestreo acústico, de tal manera que yo necesito saber, o necesito promediar los valores NASC que están dentro de este cuadrado. ¿Ya? Entonces, primero tenemos que saber el número de datos, el valor NASC promedio, y el área del estrato y la varianza. ¿Ya? Necesitamos saber esos 4 valores. Ahí está la flecha indicando ese cuadrado, ¿eh? Para cada cuadrado necesitamos saber eso. Lo segundo es saber la talla media. ¿Ya? Bueno, y acá dice, y el área, bueno, ya el área del estrato ya la teníamos, este es un error, pero por lo menos necesitamos saber la talla media de los peces dentro de ese cuadrado. Si se pudiera tener toda la estructura de tallas, mejor que mejor. Ahora necesitamos calcular el TS medio, o TS promedio. Entonces, la ecuación de TS tiene esta forma, ¿no? M por el logaritmo de la talla media en centímetros menos el factor de reflectividad de 20, esto está en decibeles. En el caso del anchovete ya sabemos que M es igual a 30 y B20 es igual a 89. Luego necesitamos calcular la sección transversal de dispersión, o sigma, el sigma promedio, y el número n de peces dentro del estrato. Entonces, la ecuación de sigma, acá está, ¿no? Sigma es igual a 4pi por 10 elevado a ts entre 10. Y las unidades son metros cuadrados. Luego ya podemos calcular el número de peces dentro del estrato. N minúscula, el número de peces es igual al valor NASC medido, NASC promedio, ¿se entiende? Entre el valor de sigma. Eso nos da el total de peces dentro del área, de ese cuadrado. Luego calculamos el peso promedio y la biomasa. El peso promedio se calcula con la ecuación que ustedes ya conocen, ¿no? A por L elevado a la B, dividido entre 10 a la 6, y eso nos da toneladas. Por último, la biomasa dentro de ese cuadrado es igual al número de peces por el área del estrato por el peso en toneladas. Así se calcula la biomasa. Ya, ejemplos de A y B para anchoveta son A igual a 0.00068, B es igual a 3.8776. Entonces, este ha sido un ejemplo con un estrato cuadrado, pero puede ser lo mismo para áreas isoparalitorales, como estoy mostrando en este ejemplo ahorita, en este momento, ¿no? El procedimiento es exactamente el mismo. Necesitamos saber el número de datos dentro de cada área isoparalitoral, necesitamos el NASC promedio, necesitamos por lo menos la talla promedio, idealmente la estructura de tallas completa, y el procedimiento del 1 al 5 es exactamente el mismo. Yo creo que lo vamos a dejar aquí, ¿ya? Para darles oportunidad que practiquen ustedes mismos, se pueden plantear un ejemplo. Ustedes pueden decir, por ejemplo, NASC es igual a 1000, el área es igual a 100, la talla es igual a 15, a ver qué valor de biomasa les sale. Prueben este procedimiento. En la siguiente clase vamos a continuar con la segunda parte de este capítulo. Bueno, entonces lo vamos a dejar ahí. Esta sesión se hace obviamente más corta porque no ha habido preguntas. El tener que trabajar en modo asincrónico es así, pero cualquier pregunta que tengan o consulta me la pueden enviar por correo, de preferencia por correo electrónico, porque como ustedes saben, yo estoy fuera, estoy de viaje y con acceso intermitente a internet. Entonces, para mí resulta más amigable poder recibir sus preguntas por correo, ¿ya? Eventualmente también por WhatsApp, pero yo principalmente prefiero por correo porque me permite tener un mejor control de lo que voy a ir respondiendo. Si no les queda otro que WhatsApp, WhatsApp, adelante, ¿no? Nos la arreglaremos. Bueno, me despido entonces hasta la próxima clase. Que estén ustedes muy bien. Buenas noches.